a tener también, esto lo vamos a grabar para YouTube, pero antes de comenzar estamos en On Coaching, voy a colocar pantalla y comenzar formalmente. Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ILC Academy, llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico. Listo y buenas tardes a todos, o buenos días y bienvenidos a On Coaching. Estamos en la temporada 2. Este es el episodio 3 de On Coaching esta temporada y lo estamos dedicando más a comprender un poco de coaching, pero desde la óptica, la vibra, la mirada de ILS Academy. O sea, nuestra ILS Academy que estando aquí en Miami nace desde, imagínate, desde territorio venezolano. La idea nace desde el techo de un edificio en Santa Mónica, en Caracas, y luego comenzó en un evento que yo no anticipaba porque tenía como 3 años tratando de sacar una certificación. Yo era presidente de la Asociación Venezolana de Coaching y Jeremías Álvarez me invita a un evento en Margarita. Jeremías Álvarez es un emprendedor, un muchacho de familia, de la isla de Margarita. Tenía varias compañías, entre ellas eh, la que montaba eventos. Gente de éxito, creo que se Es llama. excelente, Gente gente excelente. excelente, ¿no? Entonces, primero me invitaron a una convención de ventas y eso fue, hice el anclaje de certeza en esa época que todavía la enseño en el máster y eso fue muy impactante para todos. Y luego, poco a poco, empezamos con otras actividades y de repente él me llama y me dice, Fernando, tú tienes algo para poder compartir aquí, porque yo quiero aprender todas esas herramientas que tú compartes en tus conferencias. Digo, mira, sí, yo tengo una certificación de coaching, creo que duraba 6 días completos, 2 fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y tenía todo, es muy parecido a lo que teníamos, el modelo incipiente de lo que hoy es la certificación internacional de Life and Leadership Coaching, ICF, IAC, Florida Global. Y él convocó, y hubo 20 personas, y lo hicimos en Margarita. Y yo no sé qué pasó en el año 2013, que desde ese momento no ha parado la certificación. No ha habido un mes entre una certificación u otra. Y él se ha crecido. No ha habido pandemia que ha roto la cadena. Teníamos todas las certificaciones en el año 2019 imagínate, iba a empezar la gira a Puebla para saltar a Santiago, Viña, Concepción, subir a Quito, Guayaquil, Cuenca, regresar a Miami. Teníamos una online, teníamos una en Houston y volvía a la cadena porque eran 3 días, 3 días, 3 días, fines de semana. Y yo recibí la llamada en 2020 que no había en Puebla y fue pandemia. Y aún así, nosotros más bien repotenciamos nuestra presencia online, que afortunadamente habíamos comenzado en el 2014 y la certificación ahora tiene como un matiz más de todo el hemisferio. Nosotros servimos a nuestro público hispano y por eso tenemos en nuestras certificaciones una, mire, unos grupos que son extraordinarios, porque tú ves aquí personas hispanas que viven en Estados Unidos, de Cuba, de Panamá, de Guatemala, de Argentina, de España, de todos lados que están aquí, están haciendo vida aquí, todos con los problemas que tiene el inmigrante aquí, otros que son segunda generación. Pero después tú tienes ese enlace con los participantes de México, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, y se crean unos grupos que son extraordinarios, unos grupos de aprendizaje bellísimo. Entonces, queríamos, como siempre nos preguntan, bueno,
¿qué es lo que ustedes hacen? O sea, ¿cómo es que ustedes constituyen? O sea, nosotros en ILC Academy tenemos una mística de trabajo donde enseñamos coaching. O sea, para mí coaching es importantísimo. Para mí el negocio, las estructuras estratégicas de planificación estratégica de negocio me fascinan. Yo estuve involucrado en el área de consultoría. Y una de las cosas que más me impactó de ese mundo fue los procesos nuevos, transformación e innovación, entre ellos Océano Azul. Y sometimos a ILC a lo que es una estrategia Océano Azul, que crear algo nuevo, porque yo participé en muchas formaciones en Latinoamérica en los 90, en los años 2000, y a veces yo decía sí, pero no, pero sí. Y resulta que un proceso Océano Azul es aquel donde tú tienes que pensar muy bien en tú como coach, o tú como escuela, o tú como empresa consultora, para diferenciarte qué vas a eliminar, qué vas a reducir, qué vas a mejorar y qué vas a crear. Y entre las cosas que nosotros eliminamos, que en su momento pareció descabellado, nos permitió optimizar el tiempo de la certificación, focalizar en la acción del coaching uno a uno y tener más espacios para las conversaciones profundas generadas desde la experiencia. Nosotros eliminamos de nuestro currículum de coaching, que en esa época era una blasfemia, eliminamos todos los procesos de filosofía. Sí, sí. Eliminamos filosofía, eliminamos Sócrates, Aristóteles, Heidegger, Marcos Aurelio, Kant, el otro, que era súper deprimente, el que escribe el cuento del muchacho que se acuesta a dormir y cuando se levanta en la cama al día siguiente es una cucaracha. ¿Sabes cuál es? Kafka. Entonces, Frank Kafka, Frank el Kafka. Metamorfosis, el de la Entonces, Metamorfosis. sí. Entonces, esto es el preámbulo porque es interesante ver, no solamente de mis ojos, sino de nuestro equipo. Nosotros, ILC tiene un equipo pedagógico. Y On Coaching temporada 3 está dedicado al equipo pedagógico. Comenzamos con la señorita Texmacher, con María Alexandra Duque. Luego tuvimos una conversación con Adesca. Y hoy tenemos, mire, es una dama que desde el principio es extraordinaria porque su historia es una historia de resiliencia, de conexión, de espiritualidad. Y estuvo en la primera certificación de Life and Leadership Coaching en Margarita. Y fue una de las primeras porque en ese momento fue que creamos los monitores y las cuestiones. Entonces, ella es doctora, ella estuvo en la Universidad de Oriente participando a niveles altos de la cátedra de hotelería y turismo. Es sumamente activa y apasionada de estos temas, es una de nuestras e-coaches mentoras. Vamos a darle el pase y la bienvenida a Cristina Marcano, la doctora Cristina Marcano. Un aplauso. ¿Y qué tal, Cristina? ¿Cómo andamos? Cónchale, yo de verdad, Fer, súper agradecida con la invitación, súper contenta, emocionada por participar en esta temporada de este nuevo podcast. Sobre todo, bueno, porque como dices tú, de todo el tiempo que llevamos en ILC, yo tuve el privilegio de ser uno de esos 20 personas que se formaron en la primera certificación en la isla de Margarita, cuando todavía no se hablaba de coaching en Venezuela mucho, no existía formaciones desde el punto de vista académico ni formal. Y bueno, se llegó la noticia de que van a hacer una certificación de coaching y wow, no lo podemos perder, no lo podemos perder. Fue una experiencia. Yo recuerdo que yo en ese momento estaba dando una materia, yo estaba formando gerentes hoteleros en el área de licenciatura en hotelería, y dentro del pensum de la materia de administración de empresas hoteleras estaba las modas gerenciales. Y dentro de, bueno, de las muchas
cosas que sí, estaba el casing, estaban las 5S, la reingeniería, el outsourcing, y estaba el coaching como punto 9. Pero del coaching no se conocía mucho. Y cuando dijeron, va a haber una certificación de coaching, o sea, ya como docente, bueno, que vamos a ver qué es coaching, vamos a formarnos en esta área. Además que por la parte de liderazgo juvenil, en mi época de chama, participé en muchas organizaciones culturales, en la iglesia, y se hablaba mucho de esa parte de acompañar, más que todo se hablaba desde la consejería, ¿no? Desde el acompañar a las personas, esta parte que nos toca a todos de escuchar, de hablar. Entonces era como que darle forma a eso que ya estábamos haciendo incluso dentro de la universidad, porque cuando hacemos asesorías para los muchachos que van a presentar tesis, estábamos haciendo coaching. O sea, vamos a presentar y cómo tú sacas a un chamo de esa letargia, todo menos tesis, lo sacas para presentar, para que sí se entusiasme y se conecte con esa investigación para presentarla. Entonces, estábamos haciendo coaching, pero sin saber qué era coaching. Entonces, cuando llega la información de que se va a hacer, yo me acuerdo que nosotros hablamos con María Eugenia y hablamos con ya se me olvidó, con Jeremías. Y mira, nosotros no teníamos dinero en ese momento, o sea, nosotros no teníamos dinero, mira, pero nosotros queremos estar allí. Y yo recuerdo, y eso le agradezco muchísimo, ustedes éramos yo y el profesor Luis Castro. Luis Castro. Ustedes realmente quieren hacer esta certificación, ustedes sí, vale, sí, estamos interesados, realmente está, ok, le damos la entrada, ustedes están aquí, y hacemos un convenio de pago y vamos a hacer la cosa y wow, y así fue cuando entramos, Fer, y yo me acuerdo que todos en la universidad nos decían, ustedes son locos, en aquella época, ustedes están locos, no, pero qué, no se volvieron locos, y bueno, y así echamos para adelante, y bueno, fue una de las experiencias que de allí partimos. Entonces, claro, éramos de todo el grupo de profesores de la Universidad del Núcleo, éramos los únicos que estábamos formados en coaching, y de allí empezó o sea, como que esa necesidad de incorporar esa parte también para los estudiantes. Ya no era solamente para darlo en la materia de administración de empresas, sino era para potenciar a los chamos, a los estudiantes en la parte de tesis, porque también éramos docentes de seminario de tesis. Entonces era, bueno, cómo nosotros apoyamos a todas estas personas que no se queden en el, ya culminé todo mi proceso educativo, pero se queda la mayoría en hacer tesis, en ese síndrome de todo menos tesis, y se implementó un programa de seminarios para esos chamos. Entonces, por supuesto, cuando empezamos a ver resultados, empezamos que la gente empezaba a salir, entonces se empezó a incrementar la matrícula en estos seminarios, y entonces el profesor Luis Castro y otra profesora y yo éramos los encargados de ese seminario, porque éramos tres materias, tres seminarios que se componían. Y bueno, entonces eso fue como que un boom. Y entonces ver lo efectivo que era el coaching, el ver cómo se utilizaba y cómo daba resultados y cómo logramos potenciar y estimular y conectar más que todo, conectar a estos chamos y muchos de gerentes que ya estaban haciendo vida hotelera en Margarita, que tuvimos experiencia de personas que tenían ya 20 años de haber terminado materias y no se habían graduado. Y eran altos ejecutivos en la hotelería, pero no tenían el título, porque no habían hecho la tesis. Wow. Nosotros nos dedicamos, Fer, a hacer convocatorias, hicimos unas normas, yo me acuerdo porque yo era consejera de escuela hicimos una apertura allí para darle esa prioridad a los chamos,
para que pudieran reingresar a la universidad y hacer ese seminario y poder potenciarlo. Y se graduaron muchos muchachos wow, eso fue una experiencia hermosísima que se generó de ese proceso de que comenzó allí en, en esa primera certificación desde el punto de la universidad. Y ya después se formaron, me acuerdo que se formaron como 4 o 5 profesores más a lo largo de que se fueron haciendo las certificaciones. Bueno, allí comenzamos. Y una de las cosas que estábamos comentando, Fer, antes de comenzar ya desde el punto de vista formal, que mucha gente comienza como, bueno, quiero formarme, quiero conocerme, estoy en un proceso histórico en mi vida y quiero tomarlo, pero se conectan tanto y ven que el coaching es tan hermoso y tan potenciador que después salen con ese gusanito de quiero ser coach. Sí. Quiero o me doy cuenta de que puedo ayudar a otras personas o me doy cuenta que estoy ayudando a personas, pero ahora lo quiero hacer formalmente y ahora Sí. sé qué es coaching y ahora sé cómo es coaching. Entonces es una experiencia hermosa. Sí, y no, es increíble cómo, o sea, ver la perspectiva desde ese comienzo, porque yo no me daba cuenta de todo lo que había detrás de eso y la forma en que eso que quieren los muchachos hoy, o sea, a medida que pasaron los años, vimos cómo coaching se volvió cada vez más profesional, formal, o sea, hubo mejores canales para difusión para que las empresas lo comprendiesen mejor, mejores formaciones para mantener todos un estándar. Hoy tenemos todo tipo de licencias y federaciones y asociaciones y exámenes. Ustedes han crecido mucho, tú y todas las e-coaches. O sea, ustedes tienen más de 1.250 horas de supervisión de coaching, nivel master coaching, o sea, tienen unas competencias que son extraordinarias. Y ha habido puntos de inflexión donde hemos crecido como academia. Lo que quiero ver ahorita, me gustaría preguntarte, es, tú has estado con nosotros desde el principio y estás hoy viendo todo lo que está pasando con los grupos, con los másteres. ¿Cuáles han sido los puntos de inflexión donde tú dijiste, hermano, tenemos que hacer esto, se está creciendo esto, no nos podemos quedar atrás? ¿O dónde estuviste que pudimos escalar? Mira, Fer, o sea, el vivir el proceso con ILC desde el comienzo me permite determinar todos los cambios que hemos tenido, ¿no? Desde esos 3, o sea, desde esos 2 fines de semana que nos formábamos 3 días, dábamos un fin de semana libre y después 3 días, ¿ok? Y era muy emoción, emoción, emoción y después empezar a vivir la experiencia de la certificación online, que era un poco más metódica, un poco más profunda, en el sentido de que había más metodología, estaban más estructuradas todas digamos, las herramientas, tenían más espacio para practicar. Entonces, de ese sueño que yo recuerdo, Fer, yo me imagino que tú obviamente también te acuerdas, que tú nos hablabas de esta plataforma que tú soñabas en un momento, Coaching Jab. Yo sueño con hacer algún día coaching online y decías, bueno, yo quiero ser una herramienta automatizada y yo me conectaba con eso porque yo siempre he sido como muy innovadora en ese sentido y a mí me encantó la idea de, wow, hacer esto online. Y yo me acuerdo que yo me inscribí en coaching online y estábamos como que pendiente de la cosa que al final no funcionó, pero era un proyecto que tú tenías y era como un sueño que no se realizó. Sí, no Pero había la tecnología no estaba todavía, estaba Skipe. claro, entonces ver que en el tiempo ese sueño o sea, esa persona que vino a formarnos y que en un momento dijo, yo quiero ser algún día una academia, o sea, ver que el tiempo ha pasado y que ese sueño se ha realizado y que ese sueño ha crecido y que ese sueño se ha expandido y que ese sueño se ha estructurado y hemos crecido. Y antes yo recuerdo, éramos 2 y coaches, 3 y coaches, porque todo
yo me acuerdo cuando íbamos a hacer las certificaciones, que antes solamente era la versión presencial en Margarita. Cuando venías a formarnos, yo me acuerdo que yo hablé con María Eugenia, mira, habrá posibilidades por este tema de la universidad, ¿no? Y de profesionalizarme mejor. Habrá posibilidades de volver a entrar desde el punto de vista oyente, no sé, mira, para refrescar conocimiento, para apoyar. Yo me acuerdo que habla con Fernando y a mí me da así como que, ay, no, ¿cómo le voy a decir que voy a volver a entrar y no voy a pagar? Y así como que no sé qué. Y yo recuerdo que yo te llamé y me dice, claro, ¿cómo no? Vamos a entrar. Y entramos Kiko, ¿te acuerdas de Kiko Kiko? Salazar, Kiko y yo entramos en esa segunda, y desde allí no paramos. Creo que fueron 9 certificaciones, 10 certificaciones que se hicieron presenciales en Margarita. Y después, bueno, el grupo de coaches creció y se fue formando y fue creciendo. Y empezaron a generarse entonces las primeras certificaciones online. sí, Ok, entonces habían las dos experiencias, la presencial presencial y y la la online. online. Y yo no recuerdo, Fer, o sea, yo no sé si tú recuerdas, que tuvimos a Rosalind Cabreras, que Sí, ella es una maracucha que internacionalmente está reconocida como la negociadora sí, no, ella está ahorita del líder de mujeres de Harvard. Harvard. Ok, ella hizo la certificación online, yo fui su coach. Y ella me dijo, Cristina, yo no me voy a quedar con eso, yo quiero vivir la experiencia presencial. Y yo no sé si tú recuerdas que ella vino a Sí, ella Margarita. fue a Margarita junto con Abner Enrique y Ajá, porque ella también y después yo me la encontré en Houston. sí. Ella vino a Margarita y ella vio o sea, las dos experiencias y fue así como que dijo, wow, la experiencia presencial es tan, como que tan potenciadora, tan corta, pero tan potenciadora que vale la pena. Y entonces, bueno, allí fue cuando se empezó también, y junto con esta otra chica que también fue Miseite, Gaby, comenzaron Gaby. en Houston la parte presencial de la certificación. Entonces, ha sido una expansión hermosísima. Y una de las cosas que tú me preguntabas, Fer, de todos estos cambios que ha tenido la certificación, y una de las cosas que yo agradezco a ILC y por supuesto a ti, porque eres la persona que lleva la cabeza, que no te has quedado con una sola, como que con una sola herramienta, con una sola corriente, con una sola expresión, con una sola forma de manejo, sino que justamente como mi formación de la universidad, que es ese conocimiento universal, o sea, que no nos quedamos con una teoría, sino que vemos todas las teorías, las comparamos y buscamos lo mejor de cada una para como que crear lo propio. Es una de las cosas hermosas que yo aplaudo de la ILC, porque no somos solamente, o sea, no somos solamente una escuela de una tendencia, sino manejamos una tendencia, otra tendencia, muchas, o sea, trabajamos con PNL, trabajamos con trabajamos con competencias, trabajamos con maestrías, trabajamos, entonces tenemos un conocimiento global, una visión general de realmente del coaching, de cómo se maneja el coaching y no de una visión sesgada de que, bueno, yo conozco el coaching Exacto. de esta mirada y no conozco más. Entonces, Y eso fíjate algo, Cristina, que tú hablabas de Roselín. Ahí están colocando en pantalla a Roselín Cabrales hoy, que inclusive aquí sale ella en Times Square promocionando su libro en la Plaza de sí, Nueva York. Y ella, desde ese momento, y yo me recuerdo en esa certificación que tú mencionas, ella hablaba de la negociación. Y ella era una venezolana que estaba y hoy es líder en esa área. Pero sí, todas sí. esas experiencias, No, y para nosotros como coach, Fer, el tener sentado frente de nosotros personas con grandes, por ejemplo, tener
a una que viene de Harvard, que tener una persona que ha sido presidente, tener una persona, un sacerdote, tener una persona, porque hemos tenido estudiantes de todos los niveles y de todas las Clase. creencias. Y todo, Eso, hasta hemos para tenido un nosotros, mise. sí, para nosotros ha sido muy enriquecedor también, pues porque es un conocimiento Sí. compartido. Entonces, ha sido eh, una buena mezcla. No, y ahora lo que me gustaría es conocer un poco tu propio proceso de transformación personal. O sea, yo te he visto crecer desde que empezamos y he visto periodos donde realmente recibí un impacto desde el punto de vista de la espiritualidad, tu conexión con la iglesia. Eso a mí me produjo muchísima satisfacción, porque yo soy, como yo siempre digo, yo soy católico, apostólico y romano, y yo fui monaguillo y hice todas las cosas. ¿Cómo ha sido tu propio proceso de transformación desde el 2013 hasta acá? ¿Y Bueno, cómo te ayudó coaching o el estar en este ambiente? sí, es una pregunta espectacular porque, bueno, particularmente pienso que Jesucristo es el mejor coach del mundo. Tú lo estudias y te das cuenta que tiene todas las características de ser un buen coach. Entonces, yo siempre he estado desde muy pequeña unida a la Iglesia Católica y desde allí mi formación espiritual, desde todas estas. Y personalmente he vivido muchos procesos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros hicimos la primera certificación que terminamos, yo te dije, Fer, si yo no me hubiera divorciado, yo saliera de aquí a divorciarme. O sea, es una cosa de que te abre el conocimiento, te abre la mente y te permite tomar decisiones cuando tú estás clara en el proceso. Entonces, eso me permitió, ya desde esa mirada del conocimiento y del proceso que yo había vivido durante mi divorcio, me permitió escribir mi primer libro, que yo hice como que el proceso de divorcio desde dos miradas, ¿no? Desde la religiosidad, pero desde el coaching. Entonces, como un proceso de divorcio, ¿ok? Se puede llevar desde esa mirada de religión y desde esa mirada de coaching. Están los pasos, está el abogado que es el coach, o sea, estás tú que eres el cliente que vas, que tomas, que tienes que tomar decisiones, que tienes que en el tiempo, entonces se hace un SMART que tienes que ir midiendo, que tienes que ir, o sea, un proceso y lo marqué así desde ese punto de vista y es positivo para todos, para todos. Luego, y que es una de las cosas que es importante de eso, es de ser coach, ¿no? Porque puede haber la creencia que tú por ser coach eres perfecto, no te va a pasar nada, tienes la vida resuelta y nada más lejos que eso. Siempre necesitamos de tener ahí a alguien que va a ser nuestro coach, sea certificado o no, pero siempre va a haber alguien que va a estar allí en ese viaje heroico que planteamos, ¿no? Que siempre está la invitación a ser ese héroe. Y luego, por supuesto, todas las cosas que en circunstancias de la vida te van poniendo retos y tú te vas dando cuenta que las herramientas que tienes de coaching te sirven para hacerte auto-coaching y cuando el auto-coaching no funciona, está el coach que está allí. Por lo menos en ese proceso que te puedo decir que me ha servido para el divorcio sin todavía ser coach y sin todavía saber que estaba haciendo coaching o que me estaban haciendo coaching. Otro proceso para rebajar de peso, que fue algo que a mí me costó muchísimo. Claro.
y que las personas que dicen, no, pero es que quiero bajar de peso, pero el coaching no sirve. Mira, yo les puedo decir que sí sirve el coaching, ¿ok? Porque es derrumbar las creencias y ahorita me viene a la mente, yo no sé si tú te acuerdas que nosotros terminábamos la certificación de Margarita, así todos explotados con el patrón Dickens. Ajá, Siempre exacto. terminábamos con el patrón Dickens y tú nos mandabas a acostar en el piso a pensar qué pasaría en nuestras vidas de no cambiar. De no Okay, mira, cambiar exacto, de no cambiar la estructura de y creencia. tú sigues con esta creencia, pasan 20 años y yo no me acuerdo cuántas veces yo hice el patrón Dickens, o Sí. sea, imaginándome si yo no bajo de peso, ¿cómo voy a sentirme yo a los 40, a los 50, a los 60? Y me veía que no podía caminar, y me veía que no podía subir las escaleras, y me veía que así como que no, y yo tengo que salir de o sea, tengo que salir de esta situación. Y el coaching fue primordial para eso, o sea, fue coaching, fue un coach, fue decisión, fue estructura, fue cambiar pensamientos, fue romper creencias. Sí. Y yo recuerdo que una pregunta que nosotros hacemos en triple anclaje y que hacemos cuando estamos haciendo los pasos, que yo me acuerdo que mi coach de peso me preguntó, Cristina, ¿qué es lo más difícil que tú has hecho que tú nunca imaginaste que podías lograr hacer? O sea, una cosa que para ti era muy difícil, porque a mí me costó mucho bajar de peso, pero algo que sea muy difícil que tú pensaste que tú jamás en la vida lo ibas a lograr y lo lograste. Ujú. Y ahí me cayó la noche. Yo dije, wow, divorciarme. Yo Wow. no pensé que nunca en la vida me iba a poder divorciar, jamás. Y cuando yo vi esa realidad, que yo dije, si yo logré divorciarme, yo puedo bajar de peso. Y eso fue como que una Hiciste la... conexión. Y allí empecé Fer y Tata. O sea, ahí era como que se desbloqueó el sistema y ahí empecé el proceso a bajar de peso, a bajar de peso. Entonces, el coaching es poderosísimo y es lo que tú dices, que yo lo he vivido en carne propia, Sí. en vida, y esa efectividad. Y por eso le digo a veces a mi CIT cuando estamos comenzando la certificación, que procuren que todos los procesos que ellos trabajen durante la certificación sean procesos reales, Reales. procesos para que ellos vean en sí mismos los cambios, los efectos del coaching y que si les sirve a ellos, van a saber que a sus clientes también les van a servir. Y eso me llama la atención porque cuando estoy en la certificación, y bueno, primero estoy de acuerdo contigo de los momentos difíciles. O sea, nosotros como seres humanos crecemos en las bajas. Yo siempre digo, crecemos en los wipeouts. No crecemos cuando estamos surfeando la ola. Cuando tenemos éxito, no crecemos, rumbeamos. Se activa inclusive los saboteadores. Es cuando nos dan el golpe donde es crecer o crecer. O sea, Sí. crecer o morir, o avanzar o morir. Y, o sea, para mí, a mí me pega de forma hasta física. Se me quitan las ganas. Pero hay algo que se me detona de lo que estás diciendo. Porque yo dicto la certificación plenaria, ¿ok? Y de repente una intervención en cada sesión, una demo con uno. Pero ustedes, que son las e-coaches, ustedes se reúnen con los dos o tres participantes de la tríada todas las semanas mientras dura la certificación, que son como 3 4 meses. Y yo nunca, o sea, me involucro ahí. Yo nunca entro Ujú. a una tríada. ¿Qué es lo que tú has visto que se trabaja en la tríada, en esa experiencia, que es íntima? Por supuesto, es un laboratorio de práctica, pero ¿qué se trabaja ahí con las personas? Mira, Fer, se trabaja cualquier cosa, se trabaja cualquier cosa y se trabajan procesos hermosísimos y procesos que incluso dentro del tiempo que hemos durado la certificación se han visto cambios. Te puedo decir,
Uno de los casos que yo llevé al congreso que hicimos, que llevé un proceso de coaching de mi tríada, yo estaba midiendo la conducta inicial y conducta final con con la rueda de espacios vitales. Ok. ¿Ok? Conducta inicial y conducta final de una tríada. Una chica que comenzó y el proceso, la experiencia que decía era que venía de un proceso de ruptura, ¿ok? Y su proceso comenzó a trabajarse así, pues, de ese tema. Una vez se conectó con que ella era maratonista y se había olvidado entre una cosa y la otra, oye, ¿verdad? Que yo puedo correr, voy a retomar la corrida, voy a tomar... Y es una experiencia tan hermosa ver que una persona que está totalmente desconectada del deporte y estar terminando la certificación y mandarnos fotos de su maratón, de la medalla, de la experiencia, o sea, de todo el coaching que hizo para lograr volver a entrenar, ¿ok? Porque un maratón son 42 kilómetros. Wow. Sí. Entonces, el volver a conectarse con esa historia de deporte, el empezar a trabajar, el empezar a entrenar, empezar a correr, y dentro de esos mismos 3 meses, hacer el maratón, cumplirlo, realizarlo y potenciarse y conectarse con otro mundo, a esa niña le cambió la vida. Entonces, Claro. dentro de la misma certificación, o sea, a veces dentro de ese periodo pequeño se observan Claro. cambios exponenciales. O sea, y te pongo es un ejemplo por ponerte uno, pero hay miles. Y resultados que vemos después de la certificación. Yo sé que tú estuviste con una persona que en su línea de tiempo, ella manifestó verse ganando un Emmy. Un Emmy, sí, Marta Troconis. Ella proyectó, sí, hacer un documental para educar a las personas porque ella trabaja con diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, no recuerdo, esta que es un autoinmune, ¿ok? Ajá. Entonces, haciendo un documental para familias, para educar y ganándose un Emmy, y eso pasó. O sea, cuando tú ves que eso pasó, que hiciste el documental, que lograste hacer el documental y que de paso te ganas un Emmy con el documental, tú dices, wow, qué poderoso es el coaching. Y eso todo sucedió en las tríadas. Entonces es una experiencia maravillosa, por eso es que le digo a mis alumnos que traten de hacer algo que sea realmente poderoso para ellos interesante para ellos. Porque, y una de las cosas que tú me preguntaste de que dentro de los procesos, dentro de los miles de procesos que tenemos nosotros como coaches y como personas, yo tuve una gran experiencia, digamos, por decir gran experiencia médica, ¿ok? Yo casi morí, Fer, un gran burnout que me dio por exceso de trabajo, venía de la muerte de mi mamá y bueno, tuve que como que encargarme de mi casa, de la casa de mi papá, de la comida de mi casa, de la comida de mi papá, de las cosas de mi casa, de las comidas, porque estaba yo sola con mi papá, porque todos mis hermanos estaban fuera. Entonces, más la universidad, más todo el proceso de jubilación, y la recarga emocional, física, social, o sea, pasar todo el día corriendo el carro para acá, para allá, o sea, pa, caí y ese proceso fue para mí súper difícil, súper difícil, que producto de eso escribí un libro, pero que ese libro, lo tengo aquí por cierto, el que no lo ha visto, Sanando la vida, gerenciando plenitud, es producto de esa experiencia, ¿ok? Pero que tampoco
yo dije, voy a sentarme a escribir el libro y lo escribí. Entonces, ¿cómo me siento? Me costó muchísimo el proceso porque, bueno, era un proceso que me tocaba emocionalmente muchísimo, el verse frente a la muerte, el saber que tú no tienes el control, que el control no lo tienes, que lo perdiste y que tú tienes que como que abandonarte de Dios. Yo me puse la unción de los enfermos, que es Mm, un sacramento de la Iglesia sí, Católica, que permite, así como que lo que se le ponen a los viejitos, así como que, ay, mira, ya se va a morir, para... Entonces, una de las cosas que también hablo en el libro es la importancia de la fe, ¿no? Para ese proceso de vida, para ese proceso de sanación. Y yo me acuerdo que yo no terminaba el libro y yo lo había escrito y me faltaba un capítulo y lo tenía y hacía coaching aquí, y hacía coaching allá y algo pasaba y no terminaba el libro y un alumno de la certificación, Teófilo Nazar, no sé si recuerdas de él, Teófilo Nazar, sí. fue mi coach. Yo le dije, no, él estaba que no sé si, no, que no sé si soy un buen coach, que no sé. Yo le dije, mira, tú eres un buen coach y eres tan buen coach que yo te voy a escoger para que me coaches este tema que yo no he podido lograr. O sea, no he podido terminar este libro y ya han pasado 5 años desde esta experiencia y no lo he podido terminar. Y bueno, para que veas lo efectivo que son nuestros coaches, que lo termine. Wow, sí. Demostrando lo bueno que son los coaches que formamos, los coaches que salen de ILC, los coaches que están, porque una de las cosas, Fer, que lo comentaba una vez contigo también, que distingue la ILC de otras escuelas, que además de ese conocimiento holístico de muchas disciplinas, ¿okay? Que es uno de los elementos diferenciadores y las herramientas, que realmente son los elementos diferenciadores de nuestra certificación con respecto a las otras. Porque las otras enseñan coaching con el proceso normal, pregunta socrática, pregunta-respuesta, yo te hablo, tú me hablas, yo te pregunto, yo hago un acuerdo. Pero esas herramientas que enseñamos nosotros en ILC es lo que nos diferencia de otras certificaciones. Lo que nos diferencia es nuestro fuerte, nuestro elemento diferenciador. Entonces, el que tú sabes que tienes una herramienta para atacar creencias y que tienes una creencia fuerte y que tú tienes 3 herramientas que sabes que vas a atacar creencias y que tú como coach puedes aplicarle a esa persona, mira, vamos, 3 herramientas, pa. No sale el libro, vamos, esta herramienta, paca, a ver qué pasa. Y wow, cuando, sorpresa, o sea, y cuando tú tienes el producto de esa experiencia de coaching, de saber que ese proceso se generó de un coaching y además que fue un alumno tuyo, entonces tú dices, wow, somos buenos, estamos formando, estamos educando, estamos... Y una de las características que yo siempre, al final, siempre les hago, les recalco mucho, que una cosa es la metodología que aprendamos, la metodología, los procesos, las formas, ¿ok? Porque eso es necesario, porque es así, pero que no podemos desprendernos de esa maestría 10, ¿ok? Que es uno de los aportes que ILC ha dejado al mundo del coaching y que tú has dejado al mundo del coaching. Esa maestría 10 del amor, que, que es la maestría, al final, la maestría de Jesucristo, que nos deja aquí, nadie se resiste al amor. Entonces, si tú coacheas con esa herramienta, wow, ¿cuántos corazones no tocas? ¿Cuántos corazones no se impactan? ¿Cuántos corazones? Eso de coaching con el corazón desatado tiene un poder increíble en las personas. Entonces, yo una de las cosas que me enamora de ILC es eso, el que no somos sesgados a una sola estructura, sino que tenemos esa apertura para, para conocer varias,
varias tendencias, ¿ok? Abrazarlas, reconocerlas, utilizarlas y tomar siempre lo positivo de cada una de ellas, porque todas aportan, todas aportan. Y que al final, mira, nosotros vemos, comparamos las maestrías, comparamos las competencias, comparamos, o sea, los aportes que, o sea, al final no hay mucha diferencia. Ay, Sí, no, no, estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que puse el... ok. Y Cristina, es que para mí esa parte es muy, muy seria. Tú sabes que yo tuve que investigar los componentes primordiales del amor incondicional para poder hacer llegar a los alumnos que el proceso de escucha y presencia que se requiere para hacer el trabajo de coaching y que la persona, o sea, se eleve y se conecte con su poder personal requiere unas cualidades que corresponden a los factores primordiales del amor incondicional. Y me puse a averiguar con el doctor David Richo en Santa Bárbara, California, y sí, la persona que tú amas o la persona que te ama te da 5 cosas: te presta atención, te acepta como eres, te da libertad de acción, te da aprecio y te da afecto. Y tú, para escuchar al nivel que nosotros aprendemos, tú tienes que prestar atención. Coño, si no prestas atención, no escuchas, no, no, se te va. Tienes que aceptar a la persona como es, porque nosotros no juzgamos. O sea, tú me dices que tú quieres subir el monte Kilimanjaro y yo le estoy hablando a la Cristina que va a subir el monte Kilimanjaro. Libertad de acción, porque tu decisión final es tuya y te la respeto y te la apoyo. Aprecio es la ñapa. Y afecto porque, mire, para ser un buen coach, la relación que tú establezcas con tus clientes es todo, bro. Y además que Sí. es efectivo, costo efectivo también, porque tú quieres tener clientes que te paguen y que tengas clientes que te refieran. Y nuestros coaches, tú sabes, coaches egresados y ustedes mismas están trabajando con clientes, algunas han entrado Better Up, otras ustedes han escrito libros, dan conferencias. Y ahorita, hoy que estamos llegando ya al final del podcast, después van a poder hacerte preguntas. Este, hemos hablado de tantas cosas, hemos tocado todo tu vida y él es el comienzo, lo que se logra, lo que se experimenta. Chicos, ¿a dónde ves tú que se encamina este movimiento de desarrollo personal? Por lo menos desde tu óptica de Margarita, viendo el país y todo. Sí, bueno, Fer, yo justamente producto de toda esta experiencia que he vivido a nivel personal, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista personal, de toda esta experiencia de enfermedad y de todo esto que me ha tocado muy cercano. Yo he creado una teoría, le he llamado la teoría CEFE, ¿ok? Porque he querido resaltar lo que a mí en ese momento de enfermedad me fue importante, ¿ok? Lo que fue importante, por supuesto, que tiene mucho que ver con esa teoría, esa felicidad que Harvard nos presenta, lo importante de las relaciones sociales, de las relaciones personales, de todo ese aporte, de esa visión de felicidad que tiene el ser humano, pero también unido a que eso está a la parte emocional, que tú tienes que liberarte de personas tóxicas, que tú tienes que conocerte a ti mismo, que tú tienes que conocer a los demás, que tú tienes que saber qué es lo que para ti te funciona y lo que para ti no te funciona, esa madurez emocional para la toma de decisiones. El poder hacer ejercicios también, el hacer ejercicios, el estar conectado con el cuerpo, el estar sano, o sea, porque tú tienes que estar sano emocionalmente, pero físicamente también. Y por supuesto, el estar sano espiritualmente, porque de acuerdo a mi experiencia, o sea, en esos momentos en donde yo estaba, ya va, todos los exámenes dicen que falta poquito para morirme, o sea, una infección generalizada, tengo todo, no, tengo 7 días con antibiótico intravenoso y en vez de subir, en vez de bajar los niveles están más altos.
Entonces, cuando tú te das cuenta que solo te queda la fe, solo te queda esa emoción o esa experiencia o ese ser sobrenatural que todo lo puede, Sí. porque ya tú no puedes y ya tú perdiste el control. Y cuando tú logras conectarte con esa fuerza y con esa paz, que a pesar, yo recuerdo, y una de las cosas que digo en el libro, como que a pesar de, ok, me voy a morir, pero si yo me voy a morir, yo me quiero morir en paz, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar tranquila, y quiero irme en salud emocional. Entonces, cuando tú reconoces que tú estás acostado en una cama, que tú no puedes más nada, pero que tú tienes tranquilidad y tienes paz y estás abandonada a Dios para que sea solo Dios quien actúa en ti y decida si tú vives o mueres. Entonces tú dices, wow, cuando tú sientes que te quedaste, dices, si me quedé, tengo un propósito en la vida y ayúdame, Señor, a descubrir ese propósito. Y es una de las cosas por las que escribí el libro, para invitar a esas personas a ser un poco más saludables, para tú darte cuenta, oye, mira, si yo hubiera comido mejor, no me hubiera enfermado, si yo hubiera descansado mejor, no me hubiera enfermado, si yo hubiera hecho ejercicios, no me hubiera enfermado, si yo hubiera estado más conectada con Dios, no me hubiera enfermado, Entonces, esas 4 aristas las monto en un modelo que es interrelacionado, tú como ser humano en el medio, y se interrelaciona la gerencia del ser, la gerencia emocional, la gerencia física y la gerencia espiritual. Todo interrelacionado, que se alimenta de uno porque todo depende. Entonces, es digamos, una conexión biopsicosocio-espiritual, que fue un término que acunó mi papá, por cierto, en un libro que escribió, se llamó Verba Médica, y ese término a mí me enamoró, y ahorita lo estoy rescatando, porque ahorita él era psiquiatra y entiendo por qué su importancia de ese equilibrio biopsicosocioespiritual. A pesar de ser científico, a pesar de ser médico, siempre metía la parte espiritual Y en, energético. en ese proceso, porque al fin. Ay, ya va, Cristina, que accidentalmente se te fue el audio. Ahora sí. Ok. Ok. Sí. Bueno, entonces, que la parte Bueno, espiritual es muy importante para todo tipo de movimiento, para todo tipo de decisión, para todo tipo, cuando tú incluso, es una herramienta, cuando tú crees que no puedes, desde el punto de vista, porque generalmente esa característica de tener el control, Sí. y cuando siempre yo tengo el control de todo, yo domino el control, pero ¿qué pasa cuando tú no tienes el control? Entonces, el saber que hay alguien superior a ti que tiene ese control y que para él todo es imposible y es tan poderoso que puede hacer, o sea, yo voy para arriba, entonces tú dices, Dios mío, es una herramienta que tenemos los cristianos que para mí es algo maravilloso. La fe. Y Y bueno, a veces ese es tienen lo único que... esta. Sí, y por eso es que ya a veces repito, el módulo 3 es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no existe, que esa es la única que me sé. Hebreos 11:1. Y bueno, este ha sido pues extraordinario conversar contigo, Cristina. Esto para todos, esto es parte de On Coaching, va a estar en su Spotify, lo vamos a ver en YouTube. Vamos a ir culminando On Coaching y luego podemos hacerle preguntas a Cristina. ¿Te parece? Cristina, ¿con qué frase quieres cerrar este episodio? Oye, con la frase de alegría, de agradecimiento, de satisfacción de estar aquí. Gracias. Excelente. Vamos a prender las cámaras para la foto oficial. Mientras pongo la musiquita. Gracias, Cristina.
Prendemos la cámara. Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ILC Academy, llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico. Listo, ya hasta ahí llegó nuestro episodio de Coaching. Vamos a quedar unos minutos para hablar de algunas cosas. Quizás le quieran hacer una pregunta a Cristina. Nosotros en este momento, Cristina, estamos por lanzar las 3 certificaciones más importantes de ILC. Empieza Group Coaching, porque el máster ya empezó. La certificación que es la que empieza en septiembre, y el CEO. El CEO nuevo es un programa extraordinario que comienza en julio y no solamente te da los procesos de coaching, sino que vamos a entrar en el ámbito empresarial. O sea, cómo leer el dossier de la empresa antes de comenzar, cómo vas a hacer tu primera sesión, los contratos, las propuestas, las fórmulas de seguimiento, cómo trabajas tú con los assessments. O sea, todo lo que está alrededor de lo que tú vas a hacer en las sesiones de coaching con un ejecutivo que siempre tiene la intención de elevarlo y apoyar a la empresa a lograr sus objetivos, ayudar al cliente a toda costa. Y por eso que coaching ejecutivo tenemos que tener muchísimo sentido común para ayudar. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ahora sí, micrófono abierto para Cristina. Yo sé que estaban haciendo señas. Aquí hay varias personas también. Aquí está Chile. Aquí está Se Alberto. escucha muy mal. Alberto, ¿tienes una pregunta? Kiro, ¿quién tiene una pregunta por ahí que quisiera explorar con Cristi? Yo, Cuéntame, yo, Claudia Charma de es que, Santiago. Charme, es que estoy viendo que Cristina toma ya todos los planos, ¿verdad? Mental, físico, psíquico, psicológico, espiritual, y lo energético, o no sé, o la conciencia, o no sé, lo energético. ¿En dónde estaría incluido? Porque tú tomas todos los niveles, según yo entiendo, el nivel físico, mental, espiritual, psicológico, psíquico, diría yo, y lo energético, como la energía, No, no te entiendo la palabra que dices, pero Energético. para, energía, los niveles como de energía, o quizás sea la conciencia, no sé lo que será. no son niveles de no son niveles No, no, energéticos. no, Vamos no, a yo estar, sé. fíjate, la parte de lo que tiene que ver con lo social, relaciones, ¿ok? Relaciones humanas, físico, de todo esto, decisiones, porque el planteamiento del modelo es cómo yo como gerente, ¿ok? Puedo administrar mi cuerpo. Mi cuerpo es la empresa y yo como gerente de mi empresa tengo la potestad de gerenciar mi empresa, y mi empresa está dividida en 4 áreas según mi modelo. Otras personas la pueden dividir en otras partes, pero según mi modelo, el modelo que yo planteo es el modelo social, emocional, físico y espiritual. Entonces, ¿cómo yo administro esas 4 áreas dentro de mi sistema funcional como persona? ¿Dónde dejo la espiritualidad? En la espiritualidad meto yo la parte que tiene que ver con el mindfulness, tiene que ver con la meditación, tiene que ver con La la resiliencia, energía, tiene que ver con toda la parte de lo espiritual, ¿no? energética, un Y poco, lo ¿no? físico, ejercicios, musculatura, peso, o sea, salud física. No, te entiendo perfecto, Cristina, que integras todo. Yo tengo una duda, porque estoy media como pega con el tema de lo energético, la energía, los niveles de vibración energético y todo eso, y pensaba que podía estar dentro de lo que es espiritualidad. No te escucho bien. Yo creo que para aclarar la Escucha, pregunta, que si la energía, la parte de esa, la vibra energética de lo que sucede, el campo, si está conectado
para ti con la espiritualidad? Cuando se habla de Sí, bioenergética, de todo sí, está conectado, absolutamente todo está conectado, Fer. sí. Con los Justamente por niveles de eso, conciencia, digamos, una cosa Niveles. así, ¿no? claro, todo está conectado, Bueno, y absolutamente. sabes que dentro de esa parte de los niveles de conciencia, a mí me encanta el modelo de, él se murió, el doctor David Hawkins. El doctor David Hawkins escribió uno de los libros más importantes de los niveles de conciencia que se llamaba Power versus Force, poder versus fuerza. Él escribió muchos libros basados en ese modelo, que los libros del doctor David Hawkins siempre son la portada y es como una raya así diagonal y una es azul y otra es amarilla, el otro es amarillo y blanco, azul y blanco. Bueno, Power versus Force te habla sobre niveles de conciencia, que cada vez que subes un nivel de conciencia, el aumento no es lineal, es exponencial. Y que la Como mayoría de los una seres espiral. humanos, la mayoría de los seres humanos en el planeta vibran en alrededor de un número que él pone que es 200, que es entre los bajos, ira, neutralidad, certeza, o sea, son los más básicos. Cada vez que subes otro nivel de conciencia es exponencial. Y él habla de que las personas que vibran en los niveles de conciencia más alto tienen la capacidad de cambiar un número exponencial de personas. Y que el nivel más alto de todos, que es el que vibra alrededor del amor y la iluminación, que solamente ha habido 4 o 5 personas en la historia de la humanidad que han vibrado a ese nivel y que han sido capaces de cambiar al mundo. El Ujú. Cristo, el Krista, el Buda, el Krishna, o sea, figuras que han sido realmente desde su energía capaces de afectar la transformación del mundo. ¿Ok? Ay, fantástico. ¿Cómo es el nombre de ese autor? Te lo voy a colocar en el chat para todos, Ya, ya. Es que estoy doctor como un poco David sondeando esos temas. David Hawkins, el doctor David Hawkins. Y yo les recomiendo que se metan con la inteligencia artificial a Notebook LM. Agarren todos los videos que veas en YouTube del doctor David Hawkins, los metes en Notebook y le dices, mira, me los resúmenes en español y después hablamos. ¿Listo? Cristina, ¿cómo vamos? Gracias. Vamos a ir cerrando. Cerramos este capítulo. Cristina, ¿alguna otra cosa que quieres mencionar? No, bueno, agradecerle a INC, agradecerte a ti, de verdad estar aquí y a todos los que tuvieron la oportunidad Gracias. de conectarse, de tomarse esta horita para acompañarnos aquí en esta tarde sabrosa de miércoles. Gracias, gracias Muchas Cristina gracias. y gracias a todos, Claudia y todos los que estuvieron aquí presentes. Siempre nos encanta compartir con ustedes. La semana que viene prepárense porque es ICW, la Semana Internacional del Coaching de la ICF. Y por eso que está en las redes sociales, ICF, y miles de conferencias. Yo voy a estar en 5 porque yo no me quedo atrás porque nosotros a niveles siempre estamos inventando. Entonces ahora vamos a inventar más la semana que viene. Pero todos esos eventos de ICF por primera vez son gratuitos, una semana. Métanse en la página de ICF y dense banquete, porque hay en español, en inglés, en alemán, en chino, en japonés, en todos los idiomas. Sí, sí, sí. Son más de 900 conferencias. Listo. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo On Coaching. Chao. Gracias. Chao.